a nivel internacional. Entonces, cuando nosotros tenemos productos, por ejemplo, si yo voy a comprar un caño de PVC para las cloacas, por ejemplo, y si yo digo, o yo pido que sea un caño certificado, que es lo que normalmente se vende, o me ofrecen un caño certificado IRA, ¿qué quiere decir eso? Que los procesos de calidad, los procesos y la calidad del producto, cumplen una serie de normativas o una serie de especificaciones que son las que dicen tener. Por ejemplo, si yo digo que un caño PVC 3.2 certifica norma IRA, quiere decir que el espesor de ese caño es 3.2. O es de una calidad homogénea en toda su, en toda su superficie. No hay variaciones en la homogeneidad del material en toda su superficie. Entonces, ¿qué quiere decir que certifica normas? ¿Cuál es la importancia de que certifique normas IRA? ¿Cuál es la importancia de cualquier material o cualquier elemento con el que yo trabaje? La certificación de las normas a nivel internacional quiere decir que cumplen con las especificaciones y los requerimientos que se exige sobre ese producto. Entonces, básicamente, en esta primera unidad conocemos eso, cuál es la importancia que eso nos puede, o que nos ofrece. Luego empezamos a trabajar específicamente sobre los accidentes, definimos qué es accidente, qué es incidente, cómo se investiga, cuáles son los métodos de investigación de un accidente. Y luego ya empezamos con, en este caso, en la unidad 5, vemos protección personal, pero nos referimos a todos los equipos de protección personal, como los guantes, las gafas, las características que estos tienen que tener según el uso, según el tipo de riesgo que tengamos. Luego vemos seguridad en edificio, básicamente en este caso vemos lo referido a fuego y todas las condiciones de seguridad que se deben cumplir para que los riesgos de incendio sean atenuados, sean mínimos. Y luego vemos primeros auxilios, cuáles son algunas de las técnicas, la importancia de los primeros auxilios y cuáles son algunas de las técnicas que se usan normalmente y cuáles son las exigidas en algunos lugares, en algunas empresas, se exige que tengan un sector de primeros auxilios y cuáles son los requerimientos que tienen que cumplir esos sectores para estar dentro de las normas de mejora. Luego empezamos a ver algunos riesgos específicos, como los riesgos de ruido y vibración, calor, carga térmica, que puede ser calor o frío, iluminación y color, la importancia de la iluminación y el color. En un trabajo, la importancia de la iluminación es importante porque, bueno, según el tipo de iluminación que yo tenga, o el tipo de trabajo que yo tenga, la calidad de la iluminación del sector es a veces determinante. Y en la segunda parte de la materia, que es el segundo cuatrimestre, básicamente, vemos todo lo que es ecología, contaminación ambiental, contaminación de agua, de suelos, de aire, cuáles son los biocidas, a qué llamamos biocidas y cuáles son los elementos peligrosos para el medio ambiente, cuál es la importancia de la agresión de la industria al medio ambiente. Perdónenme un segundito. La importancia que tienen las empresas
en la afectación, algunos tipos de empresas, más que nada las industriales, y que tienen un desarrollo invasivo en sus sectores o en la población donde se ubican, los sectores donde se ubican, y cómo afectan en algunos casos o en muchos casos el medio ambiente, cuál es algunas formas que nosotros podemos tener de combatirlo. Vemos eso en general, y hacemos algunos ejemplos particulares porque es tremendamente amplio ese tema. Entonces, se estudian casos en particular, pero el concepto tiene que ser general en cuanto a la auditoría interna y externa que deben tener las empresas. ¿Cuáles son las consideraciones que se deben tener? No solo para una auditoría externa, sino interna también. O sea, que el producto que yo esté realizando, o el proceso que esté realizando, si no es un producto, sea lo menos dañino o lo menos agresivo al medio ambiente, considerando que hoy el medio ambiente es un bien común. Y no exceptúa ese concepto de bien común a las empresas. Entonces, sea la que sea, desde de una huerta orgánica, es preferible a que la huerta que yo tenga para venta de verduras, qué sé yo, en minifundista. Los pesticidas, yo considero el uso de los pesticidas solamente para que yo pueda vender la fruta y no esté dañada. Sin embargo, tengo que tratar de tener otros métodos, porque sé que eso no solo daña a las personas que lo van a consumir, sino también al suelo, y tiene un proceso o un ciclo de vida que es muy dañino. Entonces, bueno, todo desde esto que es muy pequeño, qué sé yo, la cría de animales limitada, o sea, chica, también genera muchos daños al medio ambiente, y muchas de las veces, para tener productos, por ejemplo, de animales que sean a la vista buenos, generan un daño importante en el ser humano y además en el lugar donde los estoy criando. Todos estos elementos debo considerarlos en los procesos. Desde ese lugar hasta en el pensamiento de cómo puedo hacer yo para que en estos pequeños o grandes desarrollos de emprendimiento, de productos o de procesos, yo pueda tener una eficiencia energética. Son los dos conceptos. O sea, por un lado, no generar daño en el proceso que estoy teniendo, y por otro lado, considerar que estos procesos sean lo menos dañinos posibles en este contexto. O sea, por ejemplo, usar la menos cantidad de agua posible, hacer una eficiencia energética. O sea, desde esos dos puntos de vista, yo tengo que considerar a la industria, digamos, o los daños que se puede considerar en el ambiente por la industria, la que sea, chica, mediana, grande, y en el tema que yo esté considerando, en el proceso que esté considerando, es independiente del tipo de industria que yo considere. En todas tengo que tener en cuenta esto. Hasta a veces en el uso de empresas limpias, por ejemplo, una farmacia, les doy un ejemplo, o un almacén de la esquina. ¿Cómo yo trato de que ese lugar sea lo menos dañino posible? En todos sus conceptos. Si yo lo quiero plantear desde la seguridad, lo puedo hacer. Tengo que considerar que, por ejemplo, tenga los elementos de seguridad básicos para ese lugar, un matafuego. Que el incendio que produzca, si alguna vez se produce por un cortocircuito, por algo,
no tenga los elementos para que el daño que pueda producir ese accidente sea el mínimo posible. A su vez, que utilice la menor cantidad de energía posible. A su vez, que la cantidad de agua que utiliza para la limpieza o para la higiene del lugar sea mínima y con menos elementos que puedan ser elementos biocidas en general, o elementos que yo pueda considerar que sean dañinos para el lugar. Entonces, es como global el tema, y cómo lo tenemos que abordar tiene que darse de una forma global, o encararse un tema, un proceso, un proyecto, un diseño, lo tengo que encarar, y hoy no se asume encarar nada de esto, ningún proceso sin estos conceptos. Y los conceptos tienen que ser globales, vistos desde muchos lugares. Entonces, capaz que nosotros acá no cerramos con un proyecto, pero sí ustedes en las materias cuando siguen, avanzan ustedes en la carrera, todos los proyectos que ustedes tengan en cuenta, o los procesos que tengan en cuenta, los tienen que encarar desde este lugar. Entonces, ¿qué hace esta materia? Es introducirnos a mirar desde ahí, a darnos cuenta que tenemos que mirar, capaz que de una forma elemental, porque hay procesos y probablemente que acá no los veamos, que yo no los conozca, y que ustedes tampoco, y los tengan que estudiar. Cuando ustedes los estudien y lo hagan al proyecto, saldrán, en función de las bases que ustedes vean en esta materia, saldrán dudas, preguntas, y van a aprender, y después pueden que esto se retroalimente y verlo, agregarlo dentro de lo que hace a los procesos de un aprendizaje en general. Bueno, aparte de lo que vemos acá, que este sería el programa, vemos, como les decía yo, algunos conceptos, vemos algunos conceptos que no están incluidos acá de una forma directa, pero que son hoy fundamentales que los conozcan. Por un lado es la eficiencia energética, y el tipo de energía renovable, vemos algo de energía renovable, y yo creo que en realidad son temas que, si bien no están, porque estos programas es como que no es que no haya habido en ese momento, sí había todos los conceptos de energía renovable, pero como que hoy están más asimilados para el uso industrial. Creo que ese es el concepto general de la materia. Y hoy día vamos a empezar. ¿Han entendido hasta ahí alguna pregunta, chicos? Por mi parte, profe. Estoy mostrando me preguntan acá, no se lo veía lo que... A ver, alguien me está preguntando. Ah, es que no estaba. Estamos acá. Bueno, es básicamente el programa. Ahora vamos a... Bueno, vamos a desarrollar ahora. Yo les quiero explicar dos cosas. Yo voy a dejar este PDF, donde está desarrollada la unidad 1, lo voy a dejar para que ustedes lo vean y lo tengan también como fuente de estudio. ¿Ah?
yo ahora les voy a mostrar un PowerPoint para que lo vamos analizando así en forma general, pero de acá quería que veamos qué es lo que dice la unidad 1 y cuáles son los principales objetivos. Entonces dice que este tema, la unidad 1, es Orígenes de la Seguridad Industrial, y pretende que desarrollemos cuál es la importancia del número de accidentes, que denominamos vehículo automotor, que indicamos como seguridad pública, seguridad en el lugar y seguridad ocupacional, descomposición de accidentes por rama de la industria, desarrollo de seguridad industrial en la Argentina y leyes que obligan a la industria. Las leyes para la indemnización de los obreros, funciones de superintendencias del trabajo y el futuro de la seguridad industrial. ¿Y qué es lo que buscamos con esto? Que se incorporen conceptos propios de la asignatura, que conozca cuáles son los principios que le imprimieron la importancia a la temática y su desarrollo en el tiempo, que comprenda la legislación vigente que conozca la legislación vigente en la Argentina y la problemática de la prevención de accidentes, básicamente. No digo esto porque esto está relacionado con lo que hemos hablado primero, cuál ha sido en el desarrollo, en el tiempo de la higiene y seguridad en el trabajo. Y vamos a poder analizar con esto que es algo que se ha dado básicamente porque cuando nace, ¿cómo nace esto? Debido como algo, debido a los accidentes. O sea, ha nacido en función de la cantidad de accidentes que hubo en el desarrollo, en los distintos periodos de desarrollo industrial. Principalmente cuando ha sido la gran revolución industrial en el 1800, en los años 1800. Entonces, cuando eso se produce debido a la gran cantidad de accidentes, comienza todo un periodo de estudio o de análisis de prevenirlo. Básicamente porque generaba grandes problemas en cuanto a económicos, de huelgas, de gente que se quejaba por los trabajos que hacía y los riesgos que corría. En el caso de las minas, por ejemplo, de cómo o morían obreros o no solo eso, sino cómo las minas se destruían por falta de seguridad o de conciencia de los eventos que se podían producir. Entonces, no solo tiene un concepto desde lo moral y humano, básicamente no, sino un concepto de la pérdida económica que ha ido produciendo en el desarrollo obligado, en el desarrollo de un proceso, de una industria. Eso ha obligado, ha llevado a que se estudien procesos seguros, desarrollos un poco más seguros. Bueno, pensemos que también puede ser desde lo moral, pero básicamente era el daño, en ese momento era el daño económico que esto podía producir. Y bueno, en cuanto a los conceptos que nosotros podemos ver dentro de lo que es el trabajo, el accidente en el trabajo, el accidente laboral, definimos el accidente como un evento no planeado ni controlado. Pero lo importante de esta definición es que es un evento no planeado ni controlado, pero que produce lesión. Definiendo la lesión, un daño. Si no se produce, si en el evento
no se produce lesión, no lo considero accidente. Es importante que ustedes conozcan, esa es la definición de accidente de trabajo. No es, debo considerar que el accidente tiene una lesión, si no, no es accidente. Tiene otro nombre que se llama incidente, o sea, cuando yo tengo un evento no planeado ni controlado que no produce lesión, no es accidente, es un incidente, que su reiteración va a producir probablemente un accidente. Si yo tengo muchas veces se produce ese evento no planeado ni deseado, aunque no tenga lesión, me tiene que prevenir a mí para que yo pueda realizar correcciones antes que se produzca un accidente. Pero en general, la definición para accidente para nosotros es un evento no planeado ni controlado que provoca lesión. Bueno, si ustedes se fijan acá, el accidente de trabajo provoca una lesión corporal y se produce por distintos sucesos de carácter imprevisible, incontrolable, debido a una acción repentina ocasionada por un agente externo involuntario. Les digo esto porque este tema es en general un tema de examen. Definir accidentes, definir incidentes y marcar la diferencia. Y este tema del accidente del trabajo es lo que hace al estudio de la seguridad industrial. Es la base de la ley 19.587, que es la que nosotros estudiamos, de higiene y seguridad en el trabajo. Ese concepto de accidente, que es, también lo puedo definir como un hecho imprevisto de acción traumatizante. Es un hecho imprevisto, incontrolado, no deseado, que produce una lesión o una acción traumatizante. Y yo para ello, esta es la base, digamos, de nuestro concepto de nuestro estudio de la seguridad industrial. Bueno, entonces yo, dado esto, vamos a ir a la clase 1. ¿Lo están viendo el Power, chicos? No, profe. Ahora sí. Bueno, entonces, cuando vemos acá, hemos dicho que la base de nuestro estudio es el accidente, ¿no? Evitar la seguridad en relación a un accidente de trabajo. Pero la seguridad, básicamente, si yo hablo de seguridad y salud ocupacional, que es lo que nos compete en este caso, nosotros deberíamos poder definir dos palabras, las palabras a las que nos estamos refiriendo, y cuando yo hablo de seguridad, la seguridad industrial es un caso, pero yo cuando hablo de seguridad puedo hablar de seguridad en el hogar, seguridad pública. La seguridad industrial es un caso de la seguridad, pero en el concepto general, nosotros lo que tenemos que considerar es que deben ser las actividades que yo genere o las que yo tenga, no tienen que generar peligros. Y si los hay a los peligros, no tienen que generarme riesgo.
Entonces, o debo disminuir, atenuar los peligros, los riesgos y los riesgos. Bueno, entonces, básicamente, yo tengo que buscar la seguridad física. Ahora, cuando yo hablo de seguridad industrial, ya estamos hablando de una seguridad en el trabajo, y eso se refiere no solo a los efectos que pueda producir, que puedan ser, darse en el proceso, sino, por ejemplo, que una máquina esté rota, que esté descompuesta, que yo no sepa manejarla, sino además que el proceso que yo realice, por ejemplo, si yo estoy haciendo hay un proceso químico, que las emanaciones de ese proceso tampoco me hagan daño. Y hablo de una seguridad en forma general. Bueno, la definición de seguridad, que básicamente es estar sin cuidado o poder realizar tareas sin que yo esté cuidándome. Eso es lo que busca la seguridad. Y cuando hablo de seguridad industrial, estoy hablando del trabajo, básicamente, del relacionado a procesos y proyectos, diseños, mantenimientos dentro de un trabajo. Pero esto, digamos, cuando yo lo refiero al trabajo se llama seguridad industrial, pero cuando yo hablo de seguridad lo debería remitir a básicamente otros conceptos como la seguridad en el hogar, la seguridad pública, que son dos temas que también nos involucran dentro de ese concepto de mirar todas las cosas de otra manera y empezar a tratar de los ambientes donde yo estoy, mirarlos y poder en todos esos lugares ir generando cambios que me lleven a tener actividades o una vida más segura para mí y para la gente que me rodea. Yo creo que es un concepto del que uno empieza a mirar de otra forma hasta en su hogar. Es como todo lo que hace a lo ambiental también. O sea, yo si cuido el agua en mi casa, cuido la energía en mi casa, también la pública, y también en el trabajo. O sea, es un concepto que uno va adquiriendo y que me genera una forma, una modalidad de vida diferente. Bueno, acá nos está hablando de los daños que produce ese lugar que yo debería considerarlo como el lugar más seguro para mí, que es mi hogar. Muchas veces hay problemas o actividades inseguras dentro del hogar y que no las tengo en cuenta desde cosas básicas, desde un problema en la instalación eléctrica o poner en la cocina que uno está mucho tiempo dentro de ese lugar, para todos, para hacernos un té, un café, qué sé yo, cocinar, tener una posición segura de la cocina, de los elementos con los que yo estoy trabajando o que yo estoy utilizando, por ejemplo, una pava que tenga que esté en condiciones, que no tenga el mango roto, cosas que son diarias y que muchas veces uno las deja pasar, y sin embargo son situaciones que pueden ser muy traumatizantes. Y en vez de mirar mi hogar como un lugar seguro, estoy teniendo muchas actividades
que me hacen daño. Y es un proceso que uno lo tiene que aprender a todos estos conceptos de seguridad, de a poco ir instalándolos en nuestra vida cotidiana. Y eso se vuelve como un hábito. Ustedes ubíquense que muchas veces en la casa hay que hacer un alargue porque para cortar el pasto no me alcanza el cable. Entonces hago cosas como básicas de hacer uniones muy elementales para salir del paso, y capaz que lo más lógico sería que vaya y compre un alargador y lo ponga y lo tenga, y me demore un día en hacer eso, y hago, y no corto el pasto este día, sino mañana, pero de una forma segura. Muchas veces uno o tiene una escalera, uno rota, y tiene que subir al techo a limpiar la canaleta, qué sé yo, cosas básicas. Y resulta que, bueno, total, hoy no se va a romper la escalera, y hoy se rompe. Entonces, esas cosas que son como que uno supone que no van a pasar, y hacen cosas muy inseguras. Por ejemplo, subirse a limpiar el tanque de agua sin ningún elemento de protección que si se cae la escalera me pueda sostener. Y la escalera se cae o se rompe. Son cosas tan comunes y que generan daños muy importantes, y siendo el lugar donde yo debería tener, siendo el hogar, el lugar donde yo debería tener al menos las cosas bajo control. Y bueno, acá habla de que en este momento, cuando se estudia y hace el estudio, la Organización Internacional del Trabajo, dice que mayor cantidad de accidentes del hogar se producen, lo producen o los tienen las mujeres, se dan en mujeres. Bueno, eso es como relativo, si yo lo tengo en cuenta en número global puede ser, pero si yo tengo cuentas o considero acciones por las que se producen estos accidentes, no siempre son las mujeres, o no son la mayor cantidad de las mujeres. Capaz que las mujeres tienen mucho en el tema de trabajo con el agua caliente, que se resbala porque tiene agua con algún elemento que produce que los cerámicos sean resbaladizos cuando uno limpia, pero esto es como que hay temas más generales que el limitar los accidentes a algún tipo de trabajo en la casa. Bueno, y en la mayor cantidad de accidentes se da en niños, ¿no? Eso sí es real, bueno, porque están en la casa y porque además ellos tienen o toman acciones inseguras. Muchas veces las condiciones, y fíjense que estoy marcando ya una diferencia entre la condición insegura y la acción insegura. Los niños tienen muchas veces acciones inseguras, temerarias. Por ejemplo, pero por otras cuestiones que parten y que se tienen que considerar cuando uno diseña una casa, y fíjense que es tan importante dentro del diseño porque antes solíamos, o era muy común poner los enchufes a 40 centímetros del suelo. Y luego se los ha levantado a los enchufes a casi 1,20 m de altura. Si ustedes se fijan, antes las casas, en diseño, no tan de principios del siglo, sino del siglo XX, va a decir, no del 1900, sino capaz que de fines del siglo XX, el diseño era muy común en el diseño ver los enchufes a 40 centímetros de altura. Y ahora uno trata, en un diseño de una casa, de ponernos a 1,20.
Entonces, esas son consideraciones que tienen que tener en cuenta. Permítanme un segundito que no se me estoy quedando nuevamente sin batería, no sé qué pasa. Bueno, hasta ahí vamos bien, chicos. Y bueno, y cuando hablamos de seguridad pública, estamos hablando de algunos otros elementos que ya muchas veces están fuera de nuestro control, pero sí está bajo el control de las autoridades. Y cuando hablamos de seguridad pública, podemos hablar de muchos elementos que nosotros vemos cotidianamente, como, por ejemplo, las calles intransitables. Si bien uno puede quejarse y decir, porque se rompe el auto, pero además puede generar muchos accidentes y que son y que pueden ser muy serios, pues son una amenaza para la población. Podemos hablar de eso, como podemos hablar de la iluminación en un determinado sector donde puede haber mucha inseguridad. Y podemos hablar de algo más controlado, como por ejemplo tener alimentos en mal estado. Acá dice alimentos y fármacos, también puede ser. Y esos son ya problemas que están mucho más controlados, en algunos casos por el ANMAT, otros casos por la Defensoría de los Consumidores, donde encuentran productos que están adulterados. Yo no sé si ustedes, había una actriz que era muy famosa, por darle un caso que me acuerdo, así que ha sido muy publicitado, pero porque era una actriz famosa la que se enferma, Alicia Bruso se llamaba la actriz, y ella consumía unos productos de propóleo. Y bueno, ella se enferma mucho, después le genera, el daño que le generan ha sido, digamos, con consecuencias posteriores, que ella nunca volvió a recuperarse, y ha habido mucha gente que murió. Pero esto sale a la luz porque era esta actriz famosa la que se enferma y descubren que era una contaminación, que tenían una partida de estos productos que en ese momento eran de uso, digamos, como que los promocionaban como productos que generaban digamos, unas mejoras físicas, no me acuerdo para qué utilizaban el bueno, consideraban que esto era muy bueno, entonces todo el mundo consumía propóleo, y sin saber, sin estar aprobados o estudiados, los caramelos, usaban mieles de propóleo, caramelos de propóleo, jugos de propóleo, con propóleo, y ninguno de estos productos estaban verificados. Entonces han hecho un estudio, estos productos estaban contaminados, y bueno, hubo mucha gente que los que han consumido ese propóleo o esa partida, murieron. Bueno, les digo esto no por no promocionar el propóleo es muy bueno, pero dentro de productos que estén aprobados, porque muchas veces los colocan en botes que no están esterilizados, o sea, no hay, ahora es como que y además se está organizando toda una capacitación para, por ejemplo, ahora la gente que hacen dulces y venden, o que tienen miel, por ejemplo, de ver cuáles son las condiciones que son inseguras para la población. Y que por ahí con cosas simples pueden esterilizar y mantener el vacío
sin que de ellos dejen de producir, sin generarles gastos onerosos para que lo puedan seguir haciendo, pero que no sean productos contaminantes o que puedan provocar algún daño. Todo eso asegura la seguridad pública. Y nosotros vemos en muchos casos de productos de aceite o de vinagre o que compramos en el súper, o cualquier producto que compramos en el súper, que muchas veces el ANMAT hace notificaciones diciendo este producto está, o la partida tal de este producto está prohibida su reventa porque se descubrió un contaminante. Bueno, es mucho más, como les digo, general y global este tema de lo que uno puede hablar acá. Y bueno, y luego llegamos a la seguridad industrial, que hemos visto que la seguridad, que los que les estaba diciendo yo, que la seguridad industrial es una disciplina que se encarga de minimizar los riesgos en la industria. Y parte del supuesto que toda actividad industrial tiene peligros. Toda actividad tiene un peligro. Y necesita, básicamente la seguridad industrial necesita una gestión correcta para minimizarlos a esos peligros. Pero cuando hablamos de este tema, vuelvo a insistir, el tema es mucho más global que una máquina que me pueda lastimar. Tiene que ser un proceso que tampoco genere daño o contamine para que yo hable de seguridad industrial y hable de un proceso seguro. No solo tiene que ser seguro en la industria, sino tiene que formar parte de la seguridad pública. Y cuando yo hablo que estoy contaminando el medio ambiente, estoy generando un daño público, a un bien público. Entonces el concepto, cuando ustedes miren cada uno de estos temas, tiene que ser global. No se puede encarar de una manera parcial y los daños pueden pasar de un daño mínimo dentro de una industria a que eso genere un gran daño público o una gran amenaza pública. Los principales riesgos en la industria están vinculados a los accidentes que pueden tener consecuencias a nivel de trabajador y también un importante impacto ambiental o perjudicar a regiones enteras, aún más allá de la empresa donde ocurre el siniestro. Y nosotros acá conocemos un caso muy importante y que por los cuales hemos estado sancionados, que es lo que produce la vinaza en los ríos y el daño que ha provocado en Santiago del Estero, por ejemplo. Entonces, cuando ese daño, que además es interjurisdiccional y puede ser entre países, como por ejemplo la papelera que iban a poner en Uruguay y que estaba constantemente peleada, digamos, o cuestionada por la Argentina, porque muchas veces los daños que se producen no solo son locales, sino que además afectan otras jurisdicciones. Entonces se vuelven daños interjurisdiccionales. Y bueno, y cuando hablamos ya de esa seguridad en la industria, ya estamos hablando de seguridad y salud en el trabajador. Entonces entramos en otro concepto que es seguridad y salud ocupacional, que llamamos y buscamos que cada una de estas industrias tenga una gestión sobre estos temas, el tema de la seguridad y de la salud ocupacional, que normalmente nosotros llamamos SISO, es un sistema de gestión. Y ese sistema de gestión lo que busca es aplicar medidas y desarrollar actividades para prevenir los riesgos laborales. O sea,
los sistemas de gestión me permiten a mí mejorar continuamente mi lugar de trabajo, o la seguridad y la salud ocupacional en mi lugar de trabajo. Cuando hablo de salud, estamos hablando de salud física, mental y social, que los daños que me puedan provocar un determinado trabajo no me afecten en lo físico, no me afecte me puede afectar, el daño me puede ser físico, psíquico, mental o social. Y yo cuando trato de eliminar esos daños, lo tengo que eliminar o gestionar acciones que minimicen o que anulen esos daños, lo tengo que ver desde esos 3 aspectos. No solo físico. Bueno, y cuando nosotros hablamos de los daños físicos, cuando se habla del daño que se puede producir a la persona, yo tengo que considerar que hay 2 conceptos básicos e importantes, que son las acciones inseguras por un lado y las condiciones inseguras. Las condiciones inseguras vienen dadas, por ejemplo, porque el establecimiento no tiene ventilación. Entonces yo estoy haciendo un proceso que genera emanaciones con químicos dañinos y no tengo una buena ventilación. Esa es una condición insegura. Ahora, si yo manipulo químicos sin los elementos de protección, sin las cámaras, sin las máscaras para cubrirme o protegerme sobre emanaciones, o qué sé yo, o que no me protegen para la manipulación de químicos, entonces en ese caso mis acciones son inseguras y no son condiciones inseguras. Capaz que yo tengo las condiciones en el trabajo porque me están dando los guantes, me están dando la ropa de trabajo, me están dando las máscaras, pero yo no las uso. Entonces en ese caso las acciones son inseguras y no las condiciones. ¿Está claro? Sí, profesor. Y lo que buscamos en todos, en estos sistemas de gestión, que hay muchos, chicos, y hay algunos que son tan interesantes para que vean, el método Kaizen, por ejemplo, es un método que hasta cuando uno los estudia y los pone en proceso, si quieren, búsquenlo y vayan al Google y traten de interiorizarse de eso, porque va más allá de esto del estudio para esta materia, del estudio para que aprobemos. Esto va más allá de eso. Y por ejemplo, el método Kaizen es uno, así como ese hay varios, que uno los puede ir analizando, pero que además nos muestran que los lugares de trabajo tienen que ser dignificantes, tienen que, esa mejora continua, no solo es la mejora del producto y para que el dueño de la industria haga un producto bueno. Eso nos dignifica como trabajadores, como obviamente que parte de un concepto de la industria, de la empresa, del empresario, que quiera que sus productos certifiquen, no solo por tener papel para certificar, sino que sean lugares dignificantes para trabajar. Entonces, desde ese concepto, uno puede hacer desde el taller de su casa, desde tener un pequeño taller a tener una gran industria. Uno puede, cuando escucha y lee cómo estos procesos nos van dignificando en general, digamos, porque le damos valor al proceso y le damos valor a la persona, como un ambiente o un lugar de trabajo por supuesto que hay a veces que esto implica poner mucho dinero para generar procesos que sean seguros. Pero muchas veces
con pequeñas cosas nosotros logramos tener procesos seguros. Entonces hay que ver de poder ir paulatinamente mejorando. De esto tratan cualquier sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, tratan de eso, de buscar una mejora continua. Y muchas veces yo en el examen le pregunto, ¿qué es la CISO? Todos me ponen, la CISO es un sistema de seguridad y salud ocupacional. Muy bien, ¿y cuál sistema de gestión conoce usted para certificar? Normas IRAN 3800, la norma que incluye el sistema de gestión para certificar. Perfecto. ¿Y qué buscamos con eso? Buscamos la mejora continua. El proceso en todo, cualquiera sea el proceso de gestión, lo que buscamos es la mejora continua. Ir siempre mejorando y siempre agregando procesos nuevos, porque muchas veces en una empresa que genera, por ejemplo, caños, hay distintos tipos de caños. Entonces, el único que certifica es el proceso del caño 3,2 de cloaca, por darle un ejemplo. O el caño PEAD 1 de los procesos certifica y pueden no certificar los otros. Entonces, no es global, no es global para la empresa. Yo puedo tener procesos certificados dentro de una empresa que tiene, o de una industria que tiene muchos procesos. Pero lo que va a buscar esa industria cuando ingresa a uno de estos sistemas es la mejora continua. O sea, yo mejoro este sector hoy, mañana mejoro este otro. Entonces, no es, es una forma digamos, es un mecanismo que nos permite ir creciendo y dignificando cada uno de estos sectores, volviéndolos más seguros y de mejor calidad. Cuando ya hablamos de normas ISO, de sistemas de gestión, no solo hablo de seguridad, ya estoy hablando de calidad. Entonces, cuando yo quiero certificar, ya no hablo solo de procesos seguros, sino de calidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, como les decía hace un rato, un caño de PVC, no solo digo que el proceso y que certifica norma IRAN, no solo estoy diciendo que tiene un proceso seguro, que no daña al medio ambiente, sino que además ese caño tiene una calidad homogénea de material y los espesores que me están diciendo son los que especifica el productor. Entonces ya habla de algo mucho más complejo y mucho más abarcativo. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí es donde entramos, que es como que las organizaciones buscan eliminar o minimizar los riesgos, y para poder lograrlo, una de las herramientas más utilizadas internacionalmente es la gestión de CISO. Tienen ahí, y que básicamente la gestión de CISO, básicamente, digamos, nace o se enmarca dentro de las normas OSHA 18001, estas son normas internacionales que han sido promulgadas en el año 2007. Bueno, de esto ya hemos hablado. En resumen, las normas ISO es un conjunto de técnicas y disciplinas orientadas a identificar y controlar los riesgos originados en el trabajo, con el objetivo de evitar las pérdidas en lesiones, daño a la propiedad, materiales y medio ambiente de trabajo. Bueno, como les digo, siempre la seguridad industrial está enfocada a cuidar la salud física, mental y social de las personas, ¿no? Pero esto, como cuando hablamos de un sistema de gestión,
También hablamos de algo más abarcativo que es, para certificar normas, también se certifican normas en calidad. Bueno. ¿Y qué significa una certificación en un sistema de seguridad ocupacional de las OSHA 18001 a nivel internacional? Pero son las mismas que las 3800, y ahora ya no se va a certificar 3800, que es en Argentina, sino las 45001. Tenemos 2 años más y ya la 3800 ya no va a estar en vigencia. En el 2018 tenía 3 años, porque ahora se modifica con la pandemia, pero tenía 3 años las empresas para acogerse a la 45001. Bueno, las normas OSHA han sido desarrolladas y probadas internacionalmente y permite implementar y mejorar continuamente los sistemas de gestión de CISO y, en consecuencia, el desempeño de CISO en la organización. Las OSHA son un conjunto de especificaciones creadas por la British Standard Institutional para velar por la salud y seguridad en el trabajo. Bueno, la certificación constituye un instrumento eficaz para demostrar el compromiso, justo me tapan ustedes, el compromiso vigente de la organización con la CISO y sustentar la fortaleza competitiva. Ahora, yo les pregunto una cosa. Si yo quiero certificar normas IRA, ¿es una obligación de la empresa certificar? ¿O puede ser opcional? Si yo pongo una empresa, es opcional. Certificar normas IRA no es una obligación, es opcional. Sí. Pero, profe, sí. Digamos, ¿qué estándares debería cumplir algún producto para que se le dé el certificado de la norma IRA? Bueno, O sea, ¿qué se cuando, evalúa? ya vamos a ver, cuando veamos la norma IRA en especial, vamos a ver cómo es el proceso de certificación. Lo primero que yo hago sobre un producto, lo veamos un poquito antes como para que tengamos una idea, pero sobre un producto, por ejemplo, yo estoy haciendo PVC. Hay fábrica tengo una matricería en PVC. O sea, yo compro el plástico, tengo una matriz, desarrollo un producto y lo vendo. Entonces, esa es mi empresa, mi emprendimiento. Lo primero que yo tengo que hacer, yo quiero certificar. Digo, bueno, ¿yo qué tengo que hacer para certificar este emprendimiento? Hay una serie, primero tengo que solicitarlo, tengo que solicitar a IRAM que me envíe un auditor para que yo pueda certificar normas IRAM. IRAM es una institución en la Argentina que nos audita, nos dice si estamos en condiciones para certificar según el proceso que yo tenga y me da una oblea, digamos, de que estoy certificado, y con eso, si yo vendo ese producto en Paraguay o dentro de la Argentina, va a decirse, esta empresa, este producto certifica normas IRA. O sea, ha ido un auditor y ha dicho que lo que yo digo que hago es correcto, cumplo un determinado proceso y que lo cumplo, entonces me dan el certificado. Ese sería, digamos, si yo quiero certificar las normas IRA. Ahora, ¿cómo se logra eso? Cuando veamos IRAM tiene una serie de pasos. Primero, el más importante, digamos, para el desarrollo de esto es conocer cuáles son todas las normativas que existen relacionadas a mi producto. Toda la normativa. En cuanto a la homogeneidad, en cuanto al proceso de producción, que yo no tome agua, por ejemplo, que sea, sino que yo purifique el agua que entra en mi proceso. Y que el agua, cuando sale del proceso, sea purificada.
Entonces, eso tiene una norma, una ley, perdón, que la vincula. Tiene una ley que dice que el agua que yo, por ejemplo, despido o entrego después del proceso, tiene que cumplir una serie de normas, una serie de condiciones. Por ejemplo, no puede tener más miligramos, más que 5 miligramos de aluminio, o no puede tener más que 2 miligramos de bario, disuelto en 2 litros de agua. Bueno, no puede ser una solución que contenga más de, o un DBO que sea mayor a. ¿Profe? Sí. ¿Y eso le da un valor agregado al producto o no necesariamente? No, que sea certificado. Sí. Si el producto es certificado, sí. O sea, no es lo mismo para alguien comprar. Si yo voy a comprar, por ejemplo, un casco, voy a comprar un casco para la gente que trabaja conmigo. Y yo lo primero que me fijo es si certifica normas IRA. Porque sé que si el casco es dice que soporta un peso de 10 kilogramos en un golpe, qué sé yo, en un impacto, yo sé que eso que dice es así, cumple con eso. Y yo sé que si supongamos que puede pasar, a mí me ha pasado con un biguetín, yo soy ingeniera civil, estaba haciendo una obra de una losa en altura, no era en altura, sino que era una excavación de 7 metros de profundidad y yo tenía que hacer una losa arriba. La losa, el biguetín no tenía más que 1,5 metros, o sea, la losita que yo tenía que hacer era de 1,5 metros por 1,5 metros, porque era la tapa de esa cámara. Hemos puesto los biguetines, han quedado calzados, ha ido la gente a poner el hierro, se sube un albañil para acomodar los hierros, lo pisa sin querer, se quiebra el biguetín y él se cae 6 metros de profundidad. No le pasó nada, gracias a Dios. Pero cuando han ido la gente de la ART, han verificado de que no había ninguna acción insegura, porque él no tenía por qué, si ya estaba trabajando sobre la losa, no tenía por qué usar arnés. Y bueno, el problema era que el biguetín no estaba homogéneo. No se lo veía. ¿Profe? Tenía una fisura abajo. Y era un biguetín certificado, ¿sí? Claro. Y en cuanto a los productos de seguridad, digamos, ¿es obligatorio para las empresas que certifiquen todo norma IRAM? No, no es obligatorio, salvo que, porque cuando usted hace la RT, uno pone, salvo que uno lo haya puesto, que todos los elementos de seguridad que usted provee son certificados. Pero siempre es un resguardo más trabajar con cosas certificadas. ¿Me entiende? Sí. Siempre es un resguardo más. El elemento certificado para todos los, por eso capaz en algunos casos son un poco más caros. No siempre es más caro, pero es más seguro, es un proceso que uno sabe que es de buena calidad. Por ejemplo, cuando yo hago una obra, pongo entre las cosas que pongo que los elementos, los caños y los caños de agua de toda la cañería que utilizo es cañería certificada. Eso le da un valor a lo que yo hago porque la gente sabe o los que conocen del tema o cuando me piden en una licitación. En una licitación me pueden pedir, utilice cañería PA 3 milímetros, 100 de diámetro, 3 milímetros de espesor certificada. Tipo tal, me ponen tipo, por ejemplo, qué sé yo, no sé, una marca, tal marca o similar, certificada. Entonces, eso es muy, muy importante para el producto. Bueno, chicos, yo ni cuenta me he dado de la hora. Ustedes avísenme, porque yo puedo hablar toda la mañana. Les pido, por favor, que armen el grupo de WhatsApp
para que vamos viendo. Bueno, me ha puesto a mí, ¿verdad? No me fijo en el celular, porque he hecho un lío, no sé qué ha pasado. A ver. Bueno. Sí. No, ya les voy a poner para que armemos, pero la de hoy, háganme por favor, vayan poniéndolo, agréguense en el WhatsApp, en el chat, perdón, pongan la asistencia. Eso he dicho al principio, ¿no? Que pongan en el chat la asistencia. Bueno, eso es lo que hemos visto acá. Acá explica que es IRAM, es el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, que ha sido fundado en el año 35, IRAM también tiene filiales en Bolivia, Ecuador, Perú, pero en general se asocia a todas las normativas y a las asociaciones que estaban, por ejemplo, en el Parlasur, en el Mercosur. Y también se asocia a otras normas internacionales como la OSHA. Básicamente esas son las que nos importan. Las del Mercosur también, porque bueno, no por la exportación que nosotros tenemos, sino por la importación. Y acá habla un poco de por qué es la importancia de certificar IRA. Que es lo que ya habíamos visto, y cuando hablo acá un poco de la norma 45001, que es básicamente una modificación de la normativa de la 3800, y tiene algunas modificaciones relativas, no es porque no las tenía las 3800, sino que en este caso las profundiza o modifica un poco su concepto, que están relacionados al personal, al bienestar del personal, o al acondicionamiento físico de las personas, acondicionamiento físico del establecimiento donde la persona va a generar su actividad, o el proceso, o el producto, se relaciona a eso. Y en este caso también relaciona un poco más, o profundiza un poco más, sobre las condiciones ambientales, las condiciones ambientales después del proceso. Hace hincapié en eso, modifica un poco el concepto de eso. Nosotros todavía estamos viendo las 3800, pero es importante, creo que nos queda un año, no sé cómo quedará con la pandemia, pero quedaría un año de vigencia de la 3800 y pasaríamos a las 45001. Además de eso, hay otras normativas que se tienen que cumplir en un sistema de gestión, que son la ISO 14000, que se refiere al medio ambiente, la 14001, y las de calidad, que son las ISO 9000. Hay sobre todos por ejemplo, si yo estoy trabajando con alimentos, hay otras normas que hay que asociar. Hay ISO para muchísimas actividades. Si yo dentro de la norma veo que hay muchísimas actividades que están reglamentadas. Hay algunas que son generales, pero hay muchas que están muy reglamentadas. Entonces, y específicas. Entonces, cuando yo quiero certificar, tengo que conocer toda la normativa que se refiere a un determinado tema. Toda la técnica y legal que se refiere a un determinado producto, tema o desarrollo, y tengo que estudiar toda esa normativa, porque toda esa normativa se debe cumplir. Incluso si yo tengo residuos, ¿qué hago con los residuos? Con los residuos físicos, con los residuos domésticos, con los residuos peligrosos. Porque yo puedo considerar
por ejemplo, que un determinado residuo como un residuo común doméstico, y capaz que mi residuo no es doméstico, es peligroso. Incluso sobre eso está todo normado. Sobre la cantidad de energía que produzco y el gasto de energía que yo tengo, si es excesivo, si no, está todo normado en relación, todo lo normado en relación al proceso, es lo que yo tengo que considerar para certificar normas IRA. Bueno, básicamente hay conceptos en los que nosotros nos vamos a basar para todo este tema de la seguridad, y es la Organización Internacional del Trabajo, las normativas y asesoramientos y aconsejamientos que determina la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. Y básicamente cuando nosotros hablamos de una definición de accidente o un concepto de salud ocupacional, qué es lo que debe promover, qué es lo que se debe tener en cuenta, que estamos tomando estos conceptos que son los dictaminados o los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y la OIT. En cuanto a la historia de la seguridad industrial, bueno, ya hemos hablado un poco en relación a lo que ha acontecido y por qué se produce una serie de normativas, o se van modificando las normativas a partir del proceso o de la industrialización que se ha dado al comienzo del siglo XVIII. Y en el siglo XVIII y siglo XIX, digamos, básicamente. Entonces, en el siglo XVIII, en el 1700, es cuando se empiezan a generar los procesos, pequeños procesos industriales, que luego se desarrollan con más énfasis en el siglo siguiente, en el siglo XIX, y a partir de mediados del siglo XIX, 1850, es cuando empieza a generarse una legislación referida al trabajo o a los accidentes. Primero, la legislación abarcaba fundamentalmente el no trabajo infantil. Por ejemplo, en las minas de carbón, se prefería el trabajo infantil al trabajo adulto, porque la excavación que había que hacer, de acuerdo a determinados tipos de suelo, podía alcanzar 1 metro, y no más. Entonces, en esos casos se utilizaban niños para trabajar. Con eso empieza, y cuando ha habido diferentes eventos que han llevado a que este tipo de trabajo se limite, y se empiezan a generar normativas e inspecciones, pero debido a los daños producidos. O sea, no nace desde otro lugar. Cuando comienzan los problemas, cuando comienzan a haber grandes problemas, es cuando, o graves accidentes de trabajo, o graves denuncias y huelgas con denuncias por accidentes reiterativos, es cuando empieza a movilizarse la sociedad en función de los daños que se han ido produciendo, y esto ha ido generando una normativa, ¿sí? Que a medida que han pasado los años, esa normativa ha ido evolucionando. Acá hay una evolución, y parte de la evolución del año, fundamentalmente en Europa, porque eran los países que estaban más industrializados, y en el siglo XX ya hay la creación de una Asociación Internacional de Seguridad del Trabajador. En el año 1972, en la Argentina, se promulga la ley 19.587, que es la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con su decreto reglamentario número 351/79,
donde que yo les recomiendo que lo vayan bajando, porque es lo que básicamente vemos y lo que hace a esta materia, todo lo que está en la norma. Por supuesto, esta normativa ha ido teniendo modificaciones. Por ejemplo, una modificación que es importante, por ejemplo, los decibeles que eran, que podía generarse en una industria aptos para el trabajador durante 8 horas diarias, eran 90 decibeles. Fue por mucho tiempo 90 decibeles. Y ahora está modificado a 85 decibeles las 8 horas. Bueno, ese tipo de modificaciones, y lo mismo en la iluminación, ha ido sufriendo la ley 19.587. Y después, en el año 95, se ha promulgado la ley 24.557, que es de riesgo del trabajo, ley de riesgo del trabajo, LRT, que regula algo muy importante, que son las ART, las aseguradoras de riesgo de trabajo, y crea la superintendencia del trabajo. Entonces, estas son las dos leyes generales, más importantes que regulan que regulan la actividad en la Argentina. Obviamente, cada actividad, además de estas leyes, tiene muchas otras más. Entonces, que las regulan y que son específicas para la actividad, ¿sí? Pero estas son las generales, a partir de ahí no son las dos únicas. Lo que les quiero explicar, que no son las dos únicas. Cada actividad, además, tiene sus leyes específicas, pero estas lo regulan en cuanto a la higiene y seguridad en forma general. ¿Sí? Bueno, acá hay algunos otros decretos reglamentarios específicos. Esta de medicina del trabajo, por ejemplo. Fíjense, modifica las condiciones del servicio prevista en la ley 19.587. Decreto 617/97, modifica o especifica los riesgos en herramientas, en la seguridad agraria, en la industria agropecuaria. Entonces, además de la otra ley, tengo que ver estas que son específicas de la actividad y que la regulan. La 911, por ejemplo, para la construcción, ¿sí? Para la actividad minera. Estas son específicas para la radiación, el estrés por calor y frío. O sea, son especificaciones además de las generales que da la ley. Bueno, hasta acá vamos a ver hoy, chicos, si tienen alguna consulta. No, profe. Bueno, déjenme que copie. Profe, ¿esto lo va a subir al aula virtual? Sí, todo esto va a quedar en el aula. Está en el aula y creo que la pueden abrir. Según yo, la pueden abrir porque no hemos decidido no ocultarlo, para que ustedes los vayan viendo, pero bueno, no sé si es lo mejor, porque me parece que está bueno, y quiero decirle que está lo de las 3 cátedras. Básicamente es lo mismo, no hay conceptos diferentes en uno y en otro, es lo mismo lo que se ve en la cátedra del ingeniero Rivadeneira, en la mía y en la del ingeniero Argañarás. Obviamente, yo los trabajos prácticos, que también lo voy a subir, eso me olvidó de decir, los trabajos prácticos, en la cátedra estamos el ingeniero Pablo Sosi, que es el jefe de trabajos prácticos. Yo por el grupo les voy a pasar el WhatsApp. Vamos, porque yo desde hoy voy a empezar a subir los trabajos prácticos, ¿sí? Así que para que ustedes los vayan respondiendo y lo vayan viendo con él, ¿sí? No desde hoy, desde el miércoles voy a subir el trabajo práctico, así lo vayan viendo con él.
Y bueno, y en algún momento les irá dando clases de consulta para que lo puedan ir realizando. Yo les aclaro que no es una materia difícil, pero es una materia larga, tiene muchos temas. Y es re interesante, pero es larga. Nosotros tenemos un parcial a mediados de año, que es en general antes de las vacaciones, y el segundo parcial a fin de año, y 2 recuperaciones, y el integral, digamos, como todas las otras materias. Y la materia es promocional si se sacan más de 7. Entonces, no se toma nada que no esté dentro de los prácticos, porque en los prácticos está lo que nos interesa que ustedes sepan. Entonces, y bueno, obviamente hay algunas preguntas que pueden llegar a ser no de memoria, sino como para que piensen o para que le genere por lo menos una inquietud. Entonces, no es una materia difícil, pero bueno, es una materia que tienen que dedicarle un tiempo para hacer el práctico y para, estoy intentando, chicos, copiar espérenme un cachito. Ponerles la asistencia. ¿Se han puesto todos? Han puesto todos la asistencia, me imagino. A ver, espero para que se pongan más porque están agregándose. Bueno, entonces con el ingeniero socio vean los prácticos, vamos viéndolo con tiempo para que los puedan resolver sin problema. No exigimos que estén realizados los prácticos antes de hacer los parciales, pero les conviene porque les conviene hacerlos y corregirlos, para que el ingeniero tenga tiempo de corregirlos y los puedan ustedes estar seguros cuando van a rendir. No les digo que sean los temas de ahí, pero bueno, básicamente son los temas de ahí, lo que no quiero decir que no son exactamente las mismas preguntas, pero por lo menos para que estemos seguros que tengan una buena resolución sus parciales. Así que bueno, chicos, nos estaremos viendo el lunes. Ya voy a ver si lo puedo conectar. Yo les voy a pasar el teléfono del ingeniero también para que lo agreguen en el grupo de WhatsApp. Y bueno, para que organicemos con él también algunas clases de consulta, para que ustedes las dudas que tengan las puedan resolver a través de... El año pasado él no tiene buen internet, entonces el año pasado él no hacía reuniones de clases ni estaba en las clases, ni hacía consultas por, digamos, Zoom o Meet. Pero, bueno, ustedes van a tener digamos, una relación fluida con ustedes a través de la entrega de los trabajos prácticos y a través de hacer consultas con él. A veces puede, porque se va a otro lado y bueno, tiene el internet para hacer no sé si eso habrá cambiado en su situación ahora, pero bueno, eso lo vamos a ir organizando con él para que no tengamos problema en los TP. ¿Ah? ¿Está? Bueno, profe. Bueno, profe. ¿Alguna otra consulta, chicos? Y el primer parcial va hasta las 10 primeras unidades que son de seguridad. Generalmente llegamos hasta la 9, ¿sí? Pero las que van de seguridad son 7 unidades que hablan de la seguridad y higiene en el trabajo. Son 10, unidades y 7 de la parte de medio ambiente. Entonces, más o menos es en la primera parte, todo lo que es seguridad va en el primer parcial. Si nos queda, por ahí nos queda un tema para ver, pero bueno, intentemos que sea así porque es larga la materia pero es muy interesante, chicos.
Bueno, nos estamos viendo el lunes entonces. ¿Mm? Bueno, Profe. ¿alguna pregunta, algo que quieran preguntar? Profe, todavía no está habilitada el trabajo práctico en el aula. Ah, bueno, ya lo habilito. No le he pasado todavía, no, el miércoles lo quiero que lo vea el ingeniero Sosi antes de pasarlo yo. Así que, bueno, yo le voy a pasar ahora a él. Les iba a subir a ustedes, pero prefiero que lo vea él primero y recién habilitar. ¿Ah? ¿Han podido habilitar lo otro? ¿Han podido ver? Asistencia, hoy es 5 de abril, ¿no? Bueno. Nos estamos viendo, chicos. Cualquier cosa por el WhatsApp, cualquier consulta, yo voy a tratar de pasarles el link de la reunión por el WhatsApp. ¿Ah? Y avísenle a sus compañeros, creo que son 51 inscriptos, pero me ha rechazado un montón de chicos el mail. Entonces, bueno, si ustedes saben de alguno que no se ha podido comunicar, o yo voy, de todas maneras, esto voy a pasar a la SAE para que les informe de nuevo a los chicos, por lo menos que estén en el grupo de WhatsApp. ¿Ah? Bueno, chao, hasta luego. Y por eso me parece que es importante que estuviéramos todos en el WhatsApp. Yo al link lo subo por ahí, bueno, no importa, yo me doy cuenta porque hay algunos, por ejemplo, que en vez de poner Hotmail, tienen Hmail, o sea, algo está mal escrito, por eso lo rechaza. Después, por ejemplo, bueno, así varios que están rechazados porque han puesto un nombre mal o da la impresión que está como mal copiado, digamos. Me parece que el WhatsApp nos va a permitir que nos comuniquemos más ágilmente. ¿Ah? Nos vemos el lunes, chicos. Nos vemos, profe. Hasta luego. Chao, chao, chao. Perdón, profe.